Sergei Lavrov puso a Washington en aprietos. Y es que tras la política dura aplicada por la Casa Blanca con las intenciones de implementar ojivas nucleares en Ucrania, el jefe de la diplomacia rusa advirtió que puede ser el fin de Europa. Además, denunció que son los responsables de aumentar la escalada para imponer su hegemonía militar. En la reunión con los cancilleres de los BRICS, Lavrov insistió en la política de doble rasero que aplica a Estados Unidos y sobre todo criticó el envío de armas letales a Kiev con el pretexto de que Zelensky necesita defenderse. El canciller ruso le dio un ultimátum a los imperialistas, pues tiene listas sus ojivas para responder a una agresión nuclear. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia desmanteló las estrategias de Biden y no creyó en diplomacia. Así dejó claro el canciller del Kremlin, Sergei Lavrov, en reunión con los homólogos del BRICS, donde acusó a Washington de utilizar sus ojivas nucleares en función del conflicto y advirtió que Moscú tiene listos sus proyectiles para responder. Además, denunció la búsqueda de pretextos para aumentar la escalada y continuar pertrechando de armas letales a Zelensky. Incluso indicó que el empleo de sus ojivas pueden constituir el entierro definitivo de Europa, pues un disparo desterrará por completo el continente. No obstante, dejó claro que el Kremlin no se quedará de brazos cruzados y tiene listo el arsenal al que más teme Occidente. De hecho, el ministro de Exteriores ruso subrayó: es hora de conocer la verdad. Los países de Occidente convirtieron a Ucrania en su colonia y dejó claro que si Estados Unidos provoca una guerra nuclear, solo sufrirá Europa. Sobre todo porque los disparos de los misiles rusos pueden colapsar a todos los aliados estadounidenses de la región. Se trata de que Biden insta a un bombardeo en territorios alejados de su país, por lo que Washington no sentirá los efectos de la radiación ni las consecuencias del impacto de sus propios misiles. Asimismo, explicó con detalles que tras las intenciones de las potencias neoliberales para mantener su dominio total, Rusia tiene una estrategia bien pensada para aplicarles la misma receta. Y esclareció que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, hizo alusión a ese plan en una reciente entrevista. Él dijo que el presidente Biden dejó claro que hará todo lo posible para que Ucrania tenga las posibilidades necesarias para defenderse. En ese sentido, Lavrov citó al funcionario estadounidense y subrayó: en sus declaraciones detalló que lo más importante es que Estados Unidos no busca la Tercera Guerra Mundial, ya que esto tendría consecuencias nefastas para el continente europeo, pero empuja a Ucrania y a sus aliados al uso de armas nucleares. Entonces el ministro de Exteriores ruso se cuestionó: ¿usar armas nucleares qué consecuencias provocaría? Sin duda será el desenlace definitivo no solo para los países en conflicto, sino la posible desaparición de la región europea y el florecimiento de Washington como primera potencia militar mundial. Resulta que el encuentro de los ministros de BRICS, Lavrov insistió que Biden quiere que sus ojivas estén en los enfrentamientos con el ejército ruso. Se trata de usar bombas que puedan arrasar con el dominio sostenido que tiene Moscú en la región del norte. Además, quiere frenar la operación especial que desarrolla Putin desde el 2022 para desmilitarizar Ucrania y liberar los territorios rusos de antaño. Por consiguiente, Estados Unidos intenta fortalecer a Zelensky a partir del manejo de armas letales, pero Putin sabrá responder con las propias ojivas que tienen los rusos y que superan en número y en potencia a la de Occidente. Cuentan con más de 3.660 armas de ese tipo. Sin embargo, Sergei Lavrov avisa del potencial peligro que representa esa postura. Para Europa, por supuesto. Esas declaraciones han puesto a correr a los principales líderes del viejo continente, quienes siguen serviles al llamado de Occidente y a las políticas militares que implementa en Kiev. Además, el ministro ruso sentenció: aquí está la respuesta a la pregunta de cómo trata Estados Unidos a Europa. Están seguros de que si provocan una confrontación nuclear, algo que están haciendo activamente,
solo sufrirá Europa. Al mismo tiempo aseguró, ellos, como siempre, como en la primera y la segunda beligerancia mundial, se beneficiarán. No obstante, hizo referencia a la importante tarea de prevenir cada acción imperialista de Occidente y adelantarse a sus estrategias. De hecho, tras la primera reunión de Cancillería de los países miembros del BRICS y BRICS+, o BRICS Plus, desde la ampliación del bloque, resaltó: así es la filosofía, así es la mentalidad de los que actualmente determinan la política de Estados Unidos y, por lo tanto, de quienes dirigen a Ucrania. En ese sentido, aclaró, los países occidentales convirtieron a Ucrania en su colonia y utilizan a la población de este país como carne de cañón contra Moscú. Al mismo tiempo denunció que Washington y la OTAN intentan demostrar su poder y van a provocar una debacle en Europa. Por consiguiente, el ministro ruso aseguró a sus demás homólogos: el riesgo de conflicto en el mundo aumenta debido a los intentos de Occidente de preservar su dominio a toda costa. Y dejó claro que no van a detenerse hasta que sufran algún golpe decepcionante o sus propios aliados le den la espalda. Y es que las intenciones de Occidente van más allá. Quieren todos los recursos económicos que se generan en el pequeño país europeo y además convertirlo en un campo de entrenamiento de su principal armamentística. Sin embargo, la resistencia y poder del ejército ruso les hizo añicos los planes de expansión militar. Tal es así que no ha podido aterrizar los F-16 por miedo a que los misiles cruceros hipersónicos y balísticos de Moscú derriben todos los cazas estadounidenses. Incluso denunció, Washington y sus aliados, la alianza, tratan de intervenir en los asuntos internos y autodeterminación de los pueblos con el pretexto de ayudarlos a fortalecer su seguridad. De igual manera aseveró que ha llegado el momento de fortalecer la unidad interregional y crear espacios de multilateralidad que permitan defenderse de la hegemonía neoliberal. Además, insistió en la necesidad de fortalecer la cooperación mutua entre los miembros de BRICS y el BRICS Plus. Es por eso que Lavrov manifestó: crece el riesgo del conflicto mundial, e hizo hincapié de mantenerse alertas e informados, apoyando las garantías de seguridad de cada Estado y evitando los vínculos con alianzas militares que solo pretenden usurpar territorios. Sobre todo, el ministro de Exteriores del Kremlin acusó a Occidente por las intenciones de hacer explotar sus ojivas nucleares, no solo en Ucrania, sino en territorios rusos. Por tanto, aseguró que Europa pagará las consecuencias directas, pues el impacto no perjudicará únicamente a los países involucrados. Por el contrario, habrá una respuesta directa por parte de Moscú ante el desenlace bélico de Washington, y dijo: esto es una consecuencia directa del intento de algunas élites de Occidente de conservar su dominio político, económico, financiero, militar e ideológico a toda costa. Por otra parte, la reunión de los cancilleres del BRICS se convirtió en una declaración inmediata del bloque en contra del propósito imperialista de usar armas letales y de segundas intenciones con el mercado comercial internacional. Sobre todo, Lavrov insistió: ellos multiplican deliberadamente el caos y la escalada de la situación internacional. Conocemos las intenciones de Washington y sus estrategias injerencistas y de expansión, precisó. Además que Rusia pondrá fin a todas las estrategias y planes de emplear armas nucleares. El jefe de la diplomacia de Moscú fue directo y tajante en sus declaraciones contra Estados Unidos y advirtió que el posible empleo de las armas letales será el hundimiento definitivo de Europa. Rusia sigue siendo la piedra en el zapato de Occidente y utilizará sus propias ojivas para responder a cualquier ataque imperialista. Lavrov martilló a Washington y puso a correr a Europa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.